se hable de traducciones del Nuevo Testamento solamente, y yo pienso, ¿para cuántos de nosotros la Biblia, la que habla del Antiguo Testamento, ha sido de bendición? El ver todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, cada historia que se cuenta allí que nos sirve para nuestra fe. Yo digo, ellos también tienen derecho a escuchar esas historias, también tienen derecho a leer el Génesis, leer esas historias que están allí, que nos enriquecen tanto. Entonces, no es simplemente llegar hasta ellos y traducirles el Nuevo Testamento y presentarles a Jesús, sino que poder traducir la Biblia completa y que la puedan leer en su totalidad, creo que es una tarea que nos queda a nosotros. Bueno, si ustedes se vienen integrando a la sintonía en estos momentos, le contamos que usted está escuchando el programa Enfoque Misionero de la Red de Cooperación Misionera de la región de la Araucanía. Este domingo le ha correspondido, gracias a gentileza Redecom, a Letras Chile, Latino en Traducción y Alfabetización. Estamos hablando de lo que es la certeza de la Biblia y la necesidad que sea traducida a los diferentes idiomas que hoy no la tienen en su lengua. Vamos a hacer nuevamente una pausa musical. Bueno, ahí estábamos escuchando al Grupo Rojo con el tema Brillarás. El Grupo Rojo hace pocas semanas atrás sacó un videoclip filmado en Senegal con la etnia Berro. Así que nosotros aquí quisimos traer el audio en exclusiva para que ustedes lo escucharan. Un Grupo Rojo que tiene bastantes seguidores, bastante arrastre. Este grupo también está comprometido con lo que son las misiones mundiales. ¿Qué tenemos ahora, Nayares, para seguir conversando acá sobre la importancia de lo que es la Biblia y su traducción? Sí, la verdad que la Biblia tiene mucha historia, por ser un libro tan antiguo. Sí, hay una historia. La traducción bíblica también tiene una historia. Y es tan emocionante para a nosotros que amamos la palabra del Señor y que la vemos como de verdad una lámpara a nuestros pies. Nos gusta también la historia de lo que fue la traducción de la Biblia. Podemos encontrar, para que los hermanos se vayan conociendo en el fondo de dónde viene este libro que es tan importante para nosotros los cristianos. Una de las primeras traducciones que se hizo fue la Septuaginta. ¿Tú sabes más o menos de qué se trata? Lo conocía como la versión de los 70. Claro. Que fue hecha en la ciudad de Alejandría. Alejandría esta ciudad fue fundada en Egipto en honor a Alejandro Magno, este gran conquistador griego. Ellos contaban con la biblioteca más importante del mundo. Y él quiso que Alejandría fuera como el centro de la cultura. Se fue transformando en el centro del saber, de la sabiduría en ese tiempo, y contaba con la biblioteca más grande que había en ese tiempo en el mundo conocido. Pero le faltaba un libro. Y ese era el Antiguo Testamento, ¿no? O la Torá, como lo conocían los judíos. Entonces se convocó, hay una leyenda que dice que el rey Ptolomeo, creo que fue, convocó a 72 sabios, pero se arrendaban en 70 y fueron, de cada tribu, de las 12 tribus, fueron escogidos 3 o 4 sabios para que pudieran traducir al griego koiné, que era como la lengua universal en ese tiempo, tal como lo hoy día es el inglés, que es la lengua comercial. En ese tiempo era el griego koiné, o el griego popular. En ese tiempo ya casi no se hablaba. Claro, ya el hebreo ya estaba desapareciendo. Lo que hablaban era griego, entonces se necesitó que se tradujera lo que había sido escrito del Antiguo Testamento al griego. Y es allí donde nace entonces la Septuaginta. O la versión de los 70, más conocida. Sí. Porque de hecho Esdras, nos cuenta la historia, tenía que traducir del hebreo al arameo incluso sus enseñanzas, porque ya no se hablaba prácticamente el hebreo en ese tiempo. Y es allí donde sale entonces la primera versión traducida, digamos, de la Biblia. Y en esta traducción se estaba formando también el canon hebreo, o sea, los libros inspirados también que nosotros conocemos. Distintos a los apócrifos. Distintos a los apócrifos, que son libros que se consideran no inspirados. Y vamos avanzando en el tiempo y ya... Bueno, de hecho, volviendo a este tema, fue en la Septuaginta donde se hizo la primera traducción, donde se incluyeron estos libros apócrifos, digamos. Y es donde, a partir de ese momento, donde se acarrean hasta el día de hoy libros como los Macabeos, como Judith. Primera de Macabeo, segunda de Macabeo, Tobías. Claro, que eran más que nada
populares, historias de esos pueblos que por lo mismo se dice que no eran inspirados, no estaban dentro del canon de lo que los judíos leían como su Torá. Incluso hay cosas que se contradicen entre sí, entre los diferentes libros estos que no son considerados inspirados. Claro. No hay una unidad. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver de que se involucran estos libros dentro de la Biblia. Por eso es que los católicos tienen su Biblia. Claro, tienen su propia Biblia, pero ellos le dan como una categoría aparte. Claro. Que los deuterocanónicos. Claro. La Biblia, Dios habla hoy, creo que trae incorporadas como... Claro, hubo un momento donde la sociedad bíblica trabaja con ellos y... hace una traducción en conjunto. Claro, y es ahí donde la Biblia, claro, justamente la de Dios habla hoy, donde se incluyen estos libros apócrifos, que no han sido inspirados, digamos, o que no estaban dentro de los pero sí, originales de claro, como valor histórico tienen su valor, pero no para lo que es el crecimiento espiritual. No. Claro, eso hay que dejarlo claro. Claro, ahora la Biblia que usamos nosotros es la versión 1960, que fue la que revisó Cipriano de Valera, la que hizo Casiodoro de Reina, que es la Reina Valera, que es la que nosotros conocemos ahora, que es la versión de 1960. Y no sé, hoy día conversaba con una hermana y me decía, a mí me cuesta mucho leer otra versión de la Biblia que no sea la Valera de 1960, porque yo le decía, debe ser porque en el fondo nosotros hemos sido criados en el Evangelio y hemos crecido con esa Biblia, donde Jesús habla y vosotros sabéis, y es como que si no lees una Biblia donde salga el leis y el vosotros, como que Jesús no está hablando, ¿me entiendes? Es como una cosa súper extraña que se produce al ver otra versión de la Biblia, pero la verdad que sí, a mí me ha ayudado mucho el ver otras versiones, porque son temas, o sea, tan antiguos que leer ese tipo de Biblia, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que no entendía. Muchas cosas de las que la Biblia, por ejemplo, el leer Cantares, por ejemplo, y leerlo con una versión de ahora, es mucho más comprensible, por lo menos para mí, no sé para... Claro, el lenguaje va cambiando con el tiempo, va evolucionando, y hay palabras que van cayendo en desuso. Claro, y eso mismo hace que nosotros hayan pasajes de la Biblia que no entendamos. Claro, porque cuando fueron traducidos, fueron con esas palabras que se entendían en ese tiempo. Pero nosotros, bueno, y además que pasa que los idiomas también, los idiomas se prestan palabras. Claro, de repente nosotros en el español adoptamos palabras, por ejemplo, del inglés, y que después las vamos como españolizándolas. Y se van incorporando a nuestra lengua, y pasan a ser parte de nuestra lengua. Y así pasa a veces con las versiones de la Biblia que quieren ir incorporando a un lenguaje más común, más cotidiano, que sea más entendible. Vemos la historia. ¿Cuándo se inicia ya lo que es la traducción de la Biblia con el Nuevo Testamento incorporado? Vemos que por ahí, a comienzos de la Edad Media, estamos hablando por ahí por los años 400, no sé si tienes tus apuntes ahí. Bueno, la Vulgata Latina fue una de las primeras traducciones, digamos, donde se incluía todos los libros, bueno, estaban también los apócrifos, pero fue a Jerónimo que se le encargó la misión de ir y buscar la versión oficial, digamos, de la Biblia, y él dedicó 20 años de su vida para poder traducirla, y estuvo lista alrededor del año 400 después de Cristo, y que es la que se vino a llamar la Vulgata Latina, que sirvió de base, digamos, para que muchos otros traductores comenzaran a trabajar a partir de ese libro. Y la Vulgata Latina se dice que fue de los originales, o sea, no hablemos de los originales, porque ya con el tiempo... Se usaba el griego más que sino las copias de los originales. Hablemos de eso porque se fueron traspasando a lo largo del tiempo, porque los materiales que estaban hechos con el tiempo se iban deteriorando. Entonces, pero recordemos que los judíos eran súper celosos en ese sentido, claro. Llevaban un registro de cada letra, de cada sílaba, de cada frase, entonces, independiente que haya sido copia de copia, sí eran copias fidedignas de lo que había sido. Había un respeto, o sea, y había todo un ritual que ellos hacían, incluso para cada vez que se acercaban con un temor a traducir. A copiar de los otros escritos que ya se iban haciendo. Y esa forma se preservó. Y Jerónimo tuvo acceso a eso. Tuvo acceso a las copias de los originales. Y por eso hizo una traducción fidedigna que sirvió de base para otras traducciones. La Vulgata Latina fue una de las últimas de ese tiempo que se permitió traducir, porque una vez que estuvo lista esa Biblia, ya en el concilio de Tolosa, en 1200
se prohibió la lectura de la Biblia, se prohibió mucho más la traducción